Estamos acá en el campo de Raúl Russo. Tenemos atrás nuestro, a los costados, una plantación de maíz. Y vamos a conversar esta tarde, vamos a compartir una nota con ustedes, con 3 hombres de nuestra localidad, de distintas generaciones, pero los 3 tuvieron que ver justamente, bueno, con este cultivo en épocas de su niñez casi, de su más temprana juventud, con un trabajo de campo que se hacía a puro esfuerzo y puro pulmón. Bueno, generación del 1918, Juan Caglieri. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los voy a ir presentando, de mayor a menor. Generación del 1929, Alfredo Graciosi. Muy buenas tardes. Y generación del 1940, el más pibe de todos, Titi Cantarini. Muy buenas tardes. Primero, ¿cómo se sembraba el maíz en aquellos años? Antes de toda, digamos, esta tecnología. Bueno, existían unas máquinas de 3 tachos, a distancia de 70 centímetros por surco, y se le ataba 4 caballos. Una máquina de esa, comenzando a la mañana temprano, trabajando hasta el mediodía, cambiando los caballos para después seguir por la tarde, llegaban a ser hasta 5 hectáreas por día. Y era lo que había en aquella época. Te imaginás que para sembrar 100 hectáreas prácticamente le iban 20 días, 22 días, sin que llueva, ¿no es cierto? Y ese era el tiempo que se hacía con esas máquinas de 3 tachos. Después ya surgieron las máquinas tiradas a tractor de 5, de 7, y bueno, ahora tenemos hasta, no sé, más de 20. Y eran, por supuesto, extensiones de campo menores a las que se trabajan hoy. Sí, las extensiones eran menores, sí, menores porque se utilizaba mucho también el campo para hacer potreros, para alimentar a los caballos, porque se roturaba las tierras con todo a caballo, con arados tirados por caballos, las sembradoras a caballo, chatas para recoger las bolsas, tanto sea de maíz como de trigo, y eso era que los campos agrícolas se reducían. Eran más pequeños. Más pequeños. ¿Cómo era una jornada? O sea, ¿cómo se establecían? ¿A ustedes los contrataban? ¿A la familia completa? ¿Eran chicos, ya iban al campo? ¿Cómo empezaba todo el proceso de la juntada de maíz? Y el maíz se empezaba a juntar el 1 de mayo, más o menos. Y entonces veníamos el colono y a uno lo contrataba. La familia podía haber sido 5 o 6, pero los más chicos siempre se quedaban en casa, ¿me entiendes? Y uno se levantaba bien temprano. Mi mamá, por ejemplo, quedaba con mis 2 hermanos más chicos y nosotros ya íbamos derecho al campo. Se iba al galpón, se agarraban, por ejemplo, tantas bolsas cada uno y se llegaba al campo y se marcaba, por ejemplo, una lucha. Una lucha es una cosa que, por ejemplo, 28 surcos se marcaba, o 40, los que sean, cada uno de acuerdo a cuánto era. Nosotros éramos 4 que juntábamos y marcaba 48 surcos, o sea que íbamos 8 surcos por 24, íbamos y venía, 3 veces así, y uno empezaba acá en la punta, y cuando se llenaba la primer maleta, ahí se hacía el corral, que le decían, que se ponía las bolsas, y se llenaba las bolsas entre los surcos, quedaban todas paraditas, y bueno, y terminaba ese tirón que le decía, ese pedazo, y de ahí, después de ese pedazo que había juntado, se volvía a hacer otro tirón más adelante, y hasta llegar al final del alambrado, donde terminaba el maíz. ¿Cómo hacía la familia? ¿La familia de vivir al pueblo se trasladaba toda al campo y a dónde vivían? No, y allá en el campo, por ejemplo, había colonos que uno le daban una pieza, y otro le daban un pedazo de galpón bien limpio, lógicamente, ¿cierto? Uno del pueblo se llevaba la cama, todas esas cosas, lo más necesario, un aparador y la parrilla, después un bracerito, y así, cosas que eran todas comidas que, por ejemplo, no es que no se comía, pero a las 12, por ejemplo, se comía lo que se preparaba a la noche, para el otro día. Y a la noche pues ya se hacían las comidas clásicas de las 12 porque no había que perder tiempo, porque uno se levantaba temprano. Nosotros por lo general siempre antes de empezar a juntar, o sea, cuando allá aclaraba había que salir solo, había que juntar una maletada, una maleta. Y después se juntaba hasta las 12.
uno iba a una hora antes, mi hermana o mi mamá, no sé, no me acuerdo bien, y preparaban la comida y por lo general muchos tenían el palo de la troja, tenía una bandera. Cuando levantaban la bandera, entonces ya anunciaban que ya estaba la comida media lista, ¿cierto? Claro. Y se comía y estaba un ratito nomás, ahí no se hacía sobremesa. Y ya entonces uno decía, a buscar las bolsas, porque había que llevar bolsas para llenar, el otro a llenar a la Dama Juana de agua, ¿cierto? Y ya partió otra vez la excursión toda para allá y se juntaba hasta la tarde, toda la tarde así, hasta que bajaba el sol y había que juntar una maletada después de la bajada del sol también, ¿cierto? Y así, mientras no llovía, la rutina era esa. ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a hacer ese trabajo? Yo tenía unos 9 años, porque antes lo llevaba, de 7 años lo llevaban y uno se quedaba cerca de las bolsas, ahí pelaba algunas espiguitas ahí cerca de las bolsas. Después ya con una maletita más chica ya lo hacían desfilar a uno. Y bueno, y así como ya después ya se venía pues, más grande, ya se hacía juntador completo ya. Claro. Tenía 10 años. 10 años. Sí. Iban todos también. Todos, no quedaba ninguno en casa. Los hermanos, los grandes, los las más chicas, chicos. sí. Y son 2 hermanas y 2 hermanos Las somos. mujeres también. Sí, bueno. Al maíz no, íbamos al campo, Iban al campo. Claro. Éramos, más vale, qué sé yo. Parecía que ir temprano no rendía nada. A mí, lo que pertenecía a mí, va. Y la familia hacía lo mismo. Juntaba con más ganas yendo un poco más tarde. No tan de madrugada. No, de madrugada nunca madrugamos. No, nunca. Y la comida, como dijo recién este chico, era así. Íbamos a comer y volvíamos. Cuando el campo quedaba cerca, en cierto lugar mi mamá tenía que llevar la comida al campo. ¿Le llevaba la comida? Y claro, porque estaba lejos el maíz. Claro. Entonces llevaba la comida. ¿Ella también juntaba? No, ella no, Ella no, para nada. No, porque por ahí nos contaban que había mujeres que... No, sí, pero ella nunca juntó. No. Y que si si la mujer iba también a juntar maíz y tenía algún hijo chico, ¿cómo hacía? ¿Lo dejaba? ¿No lo podía dejar solo? No, bueno, ella ya andaba bien, las 2 hermanas ya eran grandecitas, así que ellas no para nada. Iban al maíz, sí, pero a mirar. Cuando llegaba junio, todo por ahí, todo mayo, aquella vez hacía frío, y bastante. Pero, viste, trabajando el frío se va un poquito. Las comidas, bueno, medias ligeras, viste, esos bifes con cebolla y papa y bueno, en la noche mucha polenta también. ¿Y puchero? Sí, también, lógico. ¿Y pero, la merienda qué era? No, eso era corrido, ya desde las 12 hasta la noche no había más nada. No fue a otras chacras a juntar maíz, sino que lo hizo dentro de en el campo de propiedad de su papá. Sí, y lo hacía cuando se terminaba el maíz que habíamos cosechado el año anterior. Como yo tenía ahí, siempre hubo criadero de cerdos, entonces comenzábamos a juntar algunas bolsas, lo hacía yo ese trabajo, porque juntaba 4 o 5 bolsas por día, que después él arrojaba a los cerdos ahí, ¿no es cierto? También era para alimentarlos. Para alimentarlos. Y bueno, eso fue la época, porque todavía no estaba en condición el maíz, ya existían las máquinas cosechadoras, pero no estaba maduro, digamos, el maíz. Por eso tenía que hacerlo a maletas, como lo hacían esta gente muchos años atrás. Había que hacerlo a maletas. Sí, porque en ese caso ahí se había terminado la existencia de maíz del año anterior y entonces, para seguir alimentando, juntaba algunas bolsas así con maletas. Claro. ¿Y cuántos años tenía? Bueno, yo andaba en los 17 años, ya eso fue en el año 57, 56, 58. ¿Dónde ubicaban a una criatura cuando toda la familia iba a juntar maíz? Bueno, en la pechera que se usa para el caballo, para atarlo a una herramienta que tiren los caballos percherones, la pechera tiene una forma de media luna, entonces allí ponían un poncho, una frazada, y al chico chiquito lo sentaban ahí dentro de eso, ¿no es cierto? Que tenía una altura de 20, 30 centímetros, y de allí el chico no salía, se quedaba siempre en el mismo lugar. Entonces, bueno, eso eran los corralitos de aquella época, del año 1920, 1921. No, y nadie le iba a decir porque los padres estaban trabajando, así que si el chico lloraba,
nadie lo iba a consolar, ¿no Claro, es cierto? se cansaba de llorar. Sí, pobrecito, ¿no es cierto? Y bueno, fue una época. ¿Y cómo hacían a bañarse? ¿Cómo eran las costumbres? Porque vio como, bueno, los tiempos modernos fueron cambiando cambios, muchos cambios que podríamos enumerar, y uno de esos es la cuestión del aseo personal, o sea, la gente hoy por hoy se baña todos los días. Sí, sí, lógico. Claro, ¿y cómo era? Y bueno, calentaba agua y en un tacho de esos grandes que hay, uno por vez. Se iban lavando. Lógico. Se iban lavando. ¿Te bañaste? Sí, ya me bañé, bueno, pasa. Te toca el que sigue. Ya, lógico. Claro. Las chicas eran más chicas, bueno, Sí, sí, sí. las bañaba mi mamá, lógico. Claro. Así era el baño. Era así. Sí. Y bien sanitos. Sí, si Dios quiere, sí. Para juntar maíz, ¿qué elementos hacían falta? Bueno, lo primero que había que tener era el clavo. Este era la herramienta principal. Y después se ataba una cincha. Cuando llegaba la temporada no quedaba nadie en el pueblo, que era muy notorio eso. Sí, el barrio nuestro no había pocas casas, ¿cierto? Pero toda gente, toda la familia eran todos, se iban a juntar maíz y no quedaba nadie. Así que los ladrones se les ponía feo ahí. Porque no quedaba gallina, nada. Se lo llevaba gallina, llevaba todo uno. Y bueno, hasta que, por ejemplo, no volvía uno, eran 2 o 3 meses, el barrio quedaba desolado. Así que ya era chico, que después no, ahora uno calcule. Y toda familia, pero de juntar maíz muy pocos quedaban, ¿eh? Muy pocos. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, estaba la familia en la Tansi, estaba el Santilli, estaba el Guergo, estaba Balián, y todo, cada uno ya tenía su lugar, por ejemplo, para ir a juntar, porque el que trabajaba bien, ya el colono decía, bueno, el año que viene lo esperamos, van a venir, y claro, uno después al otro año también iba a ver qué maíz tenía, ¿cierto? Porque a lo mejor el maíz era medio feo y no quería, no convenía, ¿cierto? Entonces, no se hacía el contrato, no. Y bueno, si el maíz estaba lindo, uno ya se había ganado la confianza, porque ya uno vio, porque había algunos que juntaban medio ligero y dejaban chala en la espiga, y eran del esquiado algún colono. Claro. Entonces uno vio, la llenaba bien las bolsas, porque algunos llenaban las bolsas, y se doblaban las bolsas, le decía que es un acordeón, le decía que la bolsa. Claro, pues estaba media vacía. Claro. Y yo ahí, toda picardía también del juntador, ¿eh? ¿Cuánto le pagaban por bolsa? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros, pero era 50 centavos, precio oficial del gobierno, ¿eh? Precios, Sí. claro. Después ya fue aumentando, el último año que fuimos nosotros era 70. Pero nosotros como fuimos juntar para los cerdos medio verdes, así nos pagaron 75, ya teníamos un sobresueldo ya. Habían hecho un arreglo. Sí, no, ya había hecho un arreglo. Pero había que ir con todo el calor, con todo, ¿eh? Aguantarse lo que En febrero, que las chalas, eso a las 3, las 4, iba a las 5, a las 6 de la tarde, un calor terrible. Aprovechar la mañana temprano. Pero el hombre nos de 5 centavos más aquella vez, ya uno lo recompensaba bien. Titi, ¿cuántas bolsas juntaba por día, o más o menos el promedio? Bueno, yo ya te digo, he juntado muy poco, así que no tenía necesidad de juntar tantas bolsas. Cuando ya cubría para alimentar los cerdos que yo tenía... Pero lo que le contaba su papá. Sí, bueno, ya ellos que mi papá salió a juntar afuera, acá don Juan estuvimos conversando hace un rato, y llegaba a ser hasta 18 bolsas por día, que ya eran juntadores catalogados como muy buenos, claro. Muy buenos. Rendidores. Rendidores. Y había de 10, de 8, de 7, depende, ¿no es cierto? Pero los más rendidores, los más hábiles eran de 18, 16, 18 bolsas, esos eran muy habilidosos, muy rápidos en las manos. Claro. Así, y hacían esa cifra de bolsas. ¿Cómo seguía el procedimiento para sacarlo y embolsarlo? ¿Cómo seguía todo ese procedimiento? Bueno, eso quedaba allí entrojado, ese maíz en espiga, a lo mejor 3, 4 meses, hasta que decidían, ya iban a pedir la máquina para desgranarlo, porque ya decidían venderlo. Entonces, bueno, 3, 4, 5, 6 meses ahí, depende cuando se hacían los negociados, cómo estaban los valores, porque llegó una época, acá me contaba mi padre, que no se podía comercializar el maíz,
que el mismo gobierno se lo compraba y después lo quemaban o no sé qué hacían, pero esa fue la época del comienzo, de 1907, 1915, por ahí ocurrían esas cosas así. Y después ya no, lógico, se comercializa como todo ahora, todo cereal. Después ese maíz que arribaban las desgranadoras allí, que se engalponaba, venían después, se iba a una casa cerealista, acopiadores de cereal, y le decía, bueno, yo tengo 1000 bolsas para vender. Entonces mandaban 3, 4 camiones chicos había en aquella época, había carros también, tirados por caballos, que se utilizaban también, en este caso, como en esta zona de Chañar, iban a buscar arena a San José de la Esquina. Esos carros, era otro trabajo que tenían también. Y bueno, se cargaban, venía un grupo de 10, 12 personas y cargaban las bolsas, a lo mejor tenían una balanza allí mismo y pesaban, ponían de 7, 8, 10 bolsas por vez, cuando ya tomaban nota, estaba el recibidor, tomaba nota, y bueno, y después se cargaban la bolsa. En la espalda la llevaban hasta arriba el camión, con que se le llamaba, una escalera que se le llamaba burro, y con una planchada, una tabla de 40 centímetros de ancho por 5 o 6 metros, que la ponían así sobre el escalón de la escalera allí, y salían corriendo acá con la bolsa en el hombro, y llegaba hasta allá arriba, y allá arriba del carro, de los camiones, había gente que la acomodaba. Sí. Y bueno, y de allí se dirigían ya cerealistas y descargaban allá. Aparte de juntar maíz, había otra actividad así como paralela que era concuñar. ¿Qué era eso? Concuñar bueno, maíz. Sí, generalmente se le pasaba, una vez terminando toda la cosecha de recolectar el maíz, se pasaba un rastrón. Rastrón es un tirante que tiene 6, 7 metros, tirado por caballo. Entonces se pasaba así para que estas plantas queden en el suelo, ¿no es cierto? Caídas. ¿Y por qué caídas ahí? Sobre las gramíneas que había, ya seca por las grandes heladas, ¿no es cierto? Entonces después le prendían fuego a eso y el lote quedaba todo quemado. Y uno podía así observar las espigas que quedaron, que habían quedado por olvidadas, y se concuñaba eso, se iba recolectando eso también. Y otros preferían pasar un rastrillo, que se utilizaba, una herramienta que se utilizaba mucho para la emparvada de pasto también, de la alfalfa. Y se pasaba el rastrillo para amontonar todas estas chalas, se hacían algunos cordones así, y en el atardecer se le prendía fuego. ¿Y por qué en el atardecer? Porque en el atardecer hay más oxígeno y quema con más facilidad. Y allí quedaban también espigas de maíz, entonces iba a recoger ese maíz, por eso se llama concuñar. Máquina, bueno, Casadei pues era uno, el otro Bombi chino y otro que recién nombraron aquí, Giraudo. Giraudo también, esos 3. Los marlos se usaba, aquella vez mucha cocina a leña, entonces el marlo es una cosa que no dura nada, enseguida se quema, pero la gente, ya uno iba, yo me acuerdo con el carro que te íbamos a buscar después mercadería de estación, los colonos a veces lo ofrecían, nosotros ya no íbamos a juntar más, pero para hacer asado, todo eso, el marlo era una cosa práctica, nomás que había que hacer una buena troja, porque los que juntaban eran los privilegiados primero. En el montón, bueno, si había 2 familias, esos son los que iban y llevaban los marlos que querían, ¿cierto? Y después nos faltaba el amigo del pueblo, bueno, ustedes si quieren venir a buscar marlos allá, por ejemplo, había, ¿cierto? Y me acuerdo, tenía mi tío ahí, mi hermano y mi papá, cerca de la cancha chanense, bueno, todos los años también sembraban maíz así. Y como decía el Tito, iban 7, 8 cada cuadrilla en la máquina. Y entonces al terminar la trillada se juntaban los 5, 6, o 7 o 10 que había y le decía, don Antonio, no nos dan poco en marlo. Y mi tío le decía, no convingimos con Luis Merli, no convingimos con Luis Merli. Acá se ríen los hombres. Miseria enseña a vivir, de chico, pero una miseria con honestidad, ¿no? Porque uno después empieza, ¿cierto? Porque aquella vez, por ejemplo, una familia se criaba, 4 chicos en una casa, y los 4 chicos comían lo que había, si no, no comía nada, no había heladera, no había donde recurrir, recién mate cocido,
con un poquito de dulce, con ese dulce zapallo que hacía la madre, ¿cierto? Pero ahí no había queso, no había mate cocido y eso era hasta la noche, ¿cierto? Y en la noche ya había pucheros y con papa y zapallo, todas esas cosas clásicas de la quinta. Porque la quinta era el número 1 del sostén de la familia. Claro. Después el pollo, se iba con cuñado maíz para no pagar el maíz, pollo, conejo. Y eso, y así como le resultaba más barata la vida, ¿cierto? Nadie se quejaba. No, que se iba a quejar, y si no comía eso, no comía nada uno. Y a veces, como de vez en tanto había un baile, extrañaban los bailes. Lógico. Estaban a 3 leguas, ponerle o 2 y media, ¿quién va a venir a un baile? Claro. Había que venir, ¿no? Porque había algo, pero no se podía. A veces no se podía. No se podía, muy lejos. Y cuando podían, ¿cómo hacía? ¿Cómo se preparaban? Venían ahí, cuando estábamos de talones, sí, porque ellos venían al baile. Allá tenían un coche. Y los traían. Sí, y veníamos con ellos. Entonces Claro. ya había cambiado. ¿Y cómo se preparaban ustedes? después de tanto trabajo? Bueno, ya te digo, el baño como era. Sí. Había que bañarse, loco, para ir al baile, así que... La ropa es más una cosa uniforme, pero que antes para ir a un baile había que estar con... Si no tenías el traje, La corbatita o el... no salía la chica. No salía... a Para aquel bailar. entonces sí, era así. Claro. No salía, ¿no? Era todo un acontecimiento. Yo creería que sí. Era todo un acontecimiento. Y así mismo como que no era muy holgada la vida, porque no era holgada, pero el traje no faltaba. No faltaba. No. Sí. No faltaba aquella que decía, mira cómo le queda bien el traje a aquel, mira también, ¿cierto? y ahí entraba a bailar, pero se bailaba, ¿cierto? Se bailaba, sí. Había poca fiesta, pero cuando había se aprovechaba. A través de este trabajo de la juntada del maíz es como que abarcamos una forma de vida y una forma de ser de la persona tan diferente. Sí, el cambio fue total. Ahora con la tecnología avanzada que tenemos es mucho más fácil ir sobre una cabina de una máquina que hasta se puede ir de traje arriba, porque tiene aire acondicionado, tiene todo. Y después lo mismo el que va sobre el tractor con el carro autodescargable, también tiene aire acondicionado en algunos casos, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho. El organismo del ser humano ya sufre mucho menos. Aquellas veces de juntada de maíz era un trabajo duro, con unas temperaturas bajísimas también, caían unas heladas fuertes, no como ahora ha cambiado mucho el clima. De aquella época a hoy, todo lo que ha avanzado, yo estoy satisfecho como han avanzado las cosas, ¿no es cierto? Es decir, que el país ha progresado bien. Y bueno, eso es todo lo que uno ha visto. Yo no tantos como ellos, porque tengo algunos años menos, pero también vi un cambio.